tema de hoy es el Espíritu Santo o la gracia divina. Es por eso que en muchas iglesias dicen, es que esta salvación en este tiempo es por gracia. Muchos dicen, por fe y gracia somos salvos, pero muchos se inquietan y me dicen, hermano Osvaldo, ¿por qué hablan de la gracia? ¿Qué es la gracia? Y yo una vez le hice leer en Zacarías capítulo 12 versos 10 y le dije que gracia es espíritu, pero es el Espíritu Santo, porque el cuerpo del ser humano, para que esté en pie, para que esté vivo, cuenta con un espíritu, y ese espíritu se llama aliento de vida, que no es lo mismo al Espíritu Santo, que no es lo mismo al Espíritu Santo. Zacarías capítulo 12 versículo 10. Entonces dice, y derramaré sobre ustedes espíritu de gracia, dice en Zacarías 12:10, y derramaré sobre ustedes espíritu de gracia. Este espíritu de gracia es lo mismo que el Espíritu Santo, El cuerpo del ser humano se conforma en cuerpo, en alma y en espíritu. Pero cuando un creyente, una persona se convierte al Señor, el Señor lo dota o le regala y le da el arma o el ayuda, que es el Espíritu Santo, Por eso que en el libro de Romanos dice claramente en el capítulo 8, y esto una vez conversaba con un hermano religioso y me decía, hermano, pero todos tienen el Espíritu Santo. Por eso que el Señor dijo, ciertamente algunos tienen el Espíritu de Dios, pero si en ustedes no mora el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos capítulo 8 versículo 9. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 9. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amén. Bendito es el Señor. Yo sé que muchos anoche preguntaban, hermano Osvaldo, dice, ¿por qué me da este conocimiento? Les invito a mis hermanos, por favor, si conocen a una hermana, un hermano que anoche estuvo y quería escuchar, etiquétenlo porque este tema no lo vamos a repetir, ese lo va a subir nomás al canal de YouTube. Entonces dice así el Señor: dice la Escritura claramente que todos tenemos el Espíritu de Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Porque la Biblia señala que algunos tenemos todos el Espíritu de Dios, pero si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Porque precisamente cuando Dios creó al hombre, en el huerto del Edén, dice que el Señor lo formó del polvo, y dice que le sopló un aliento de vida. Génesis capítulo 2 verso 7. A eso es lo que se refiere Espíritu de Dios, soplo de vida, aliento de vida. Génesis capítulo 2 verso 7. Y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y le alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre el alma viviente. Muchas personas nos estamos confundiendo y dicen, pero hermano, todos tenemos el Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu de Dios y otro es tener el Espíritu Santo. No es lo mismo. Y vamos a ver la diferencia. Todo ser humano tiene el Espíritu de Dios, y todos los seres humanos buscan al Señor, o buscan agradar al Señor, o buscan alabarle al Señor. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿no es cierto? No todos. Pero ¿quiénes son los que buscan al Señor? ¿Quiénes son que se incentivan en predicar sus palabras o en escucharlas
o en alabarlas, los que son sellados con el Espíritu Santo, los que son sellados con el Espíritu Santo. Esta gracia o este Espíritu Santo que tenía que venir estaba profetizado. Estaba profetizado. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1 versos 10 y versos 11. 1 de Pedro capítulo 1 versos 10 y versos 11. El tema de hoy se llama el Espíritu Santo o gracia divina. Y vamos a hablar de sus cualidades, cómo se recibe, qué es el Espíritu Santo, qué es lo que nos atribuye. Vamos a hablar de los dones también espirituales y de los conocimientos de cómo se manifiesta el Espíritu Santo en el cuerpo de una persona. Porque no basta solamente decir yo tengo el Espíritu Santo, pero ni siquiera sabe lo que tiene. Hay que conocer también lo que tiene. Libro de Primera de San Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas estudiaron y investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Amén. Bendito sea el Señor. De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia o del Espíritu Santo que había de venir a vosotros, han inquirido, diligentemente buscado porque muchas personas quieren recibir este Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver un pasaje que habían personas que querían pagar para recibir la gracia divina o el Espíritu Santo. En el verso 11 dice, y escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que había de venir a Cristo y la gloria después de ellas. En este pasaje nos hace recordar lo que decía en Romanos, que todos tienen el Espíritu de Dios, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso aquí Pedro habla del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En ellos estaba el Espíritu de Cristo Jesús, aquel que los movía, aquel por quien fue enviada esta gracia. Porque así como por Moisés fue enviado a todo el mundo que se entregasen los mandamientos y la ley de Dios, por Jesucristo el Señor tuvo que venir esta gracia divina al mundo para poder honrarlo, para poder glorificarlo. Dice la Escritura en el libro de San Juan, libro de San Juan capítulo 1, versículo 17. Libro de San Juan capítulo 1, versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. La Escritura dice, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Se refiere a que el Espíritu tenía que venir por Jesucristo. Aquel Espíritu que estaba ordenado desde la fundación del mundo. En el libro de 1 Pedro capítulo 1 versículo 20. Aquella orden estaba dada desde la fundación del mundo, pero que tenía que ser manifestado en estos tiempos venideros. En estos tiempos venideros tenía que ser derramada este Espíritu Santo. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 20. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos
ha aparecido para bien de ustedes. Amén. Bendito sea el Señor. Ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué la Biblia dice que ya estaba ordenado desde antes que tenía que manifestarse esto? Porque dice en el libro de Joel, el capítulo 2, versículo 28 y versos 32. En el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 y versos 32. Desde antes había una profecía en que tenía que ser derramado el Espíritu Santo en los tiempos venideros sobre nuestros hijos, sobre los ancianos, sobre ustedes. En el libro de Joel, el capítulo 2, versículo 28 dice el Señor: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Versículo 32. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, en lo que quedaren y en los cuales Jehová habrá llamado, dice el Señor. Entonces podemos ver que desde el tiempo antiguo, desde Joel, se estaba decretando una ordenanza divina que tenía que ser derramada en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos, mirad, los apóstoles les dijo: es menester que yo me vaya al Padre, porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra hace 2022 años atrás, no solamente vino a quitar el pecado del mundo, sino también vino a traernos mandamientos, y más allá de traernos mandamientos, nos vino para dejarnos una esperanza de que si Él se iba, pues no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a enviar algo que iba a estar con nosotros. Yo rogaré al Padre, dijo el Señor Jesús, para que les dé un consolador. Libro de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y versos 17. Libro de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y versos 17. Libro de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Amén. Bendito sea el Padre eterno. Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Número 1, dice la Escritura que el Señor tenía que irse al Padre para enviarnos un consolador, y este consolador iba a estar con nosotros para siempre, dice la Escritura. Quiere decir que no iba a morir, iba a estar con nosotros para siempre. Y el Señor relata quién es ese consolador. Dice: al Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir. Número 1, porque no lo ve. Número 2, porque tampoco lo conoce. El mundo no puede recibir este Espíritu Santo, sino quienes pueden recibir este Espíritu Santo. Mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y con vosotros será hasta el final. ¿A quién le decía esto? A los apóstoles. El mundo no le conoce.
a esta virtud. Pero ¿quién es el Consolador? Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26. San Juan, capítulo 14, versículo 26. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Bendito sea el Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Porque la Escritura dice, Él os enseñará las cosas y Él os recordará todas las cosas que os he dicho. Porque el Espíritu Santo es una ayuda en el ser humano. Porque el Espíritu Santo es aquel que lo va preparando a la persona a través de unos conocimientos, a través de visiones, a través de revelaciones. Se está manifestando para educar al fiel creyente en los caminos de Dios. Este Espíritu Santo era necesario que venga para que esté con nosotros hasta el día final. Y no se equivocó las Escrituras cuando el Señor Jesús dijo, para que esté para siempre con vosotros. Este Espíritu Santo es una gran ayuda en nosotros. Pero si nosotros fuéramos rebeldes también, será nuestro enemigo para cuanto de nosotros. Porque todo aquel que recibe el sello del Espíritu Santo ya no lo puede borrar de su vida, ya no lo puede arrancar, aunque se vaya al mundo, aunque sea parte de Dios, aunque nunca predique de Dios, el Espíritu Santo va a quedar ahí como un sello en su corazón. Va a ser muy difícil esto. Por eso dice en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 7, era necesario que yo me vaya. Los apóstoles no entendían, Señor, pero ¿por qué te vas a ir? Señor, no es necesario que mueras, no nos dejes solos, quédate con nosotros, Señor. Pero el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, el Espíritu Santo lo enviaré para que esté con ustedes. Libro de San Juan, capítulo 16, versículos 17. Entonces, algunos de sus discípulos se preguntaron unos a otros, ¿qué quiere decir con esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos y que un poco más tarde lo volveremos a ver y que es porque se va a donde está el Padre. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es importante que usted como creyente entienda las promesas que el Señor tiene para con usted. Muchos escuchamos esta palabra, dice, porque Dios tiene grandes promesas sobre ustedes. Muchos decimos, aleluya, gloria sea al Señor. Pero ¿cuál es esta promesa? Yo sé que es la vida eterna, pero cuando la Biblia dice promesas, se refiere que había una promesa que estaba ahí dejada para recibir nosotros, y era que teníamos que recibir el don del Espíritu Santo, que teníamos que ser sellados con este Espíritu Santo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo tenía que acontecer esto? Número uno, primeramente el Señor Jesús tenía que irse. Quiere decir, tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. Por eso ni los mismos apóstoles entendían esta profecía, esta gran promesa. Decían, Señor, pero no te vayas. Y el Señor Jesús les dijo, ir y asentarse en Jerusalén. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 y versículo 8. Y el Señor Jesús los mandó a sus discípulos, vayan, estén en el templo reunidos, porque algo va a venir ahí a ustedes. Mi Padre va a enviar la promesa sobre ustedes. Gracias a mis hermanos de la iglesia, hermana Marlene, Llanto y Octo, que también nos están escuchando. No sé si por el parlante, pero nos están escuchando en la iglesia. Adelante, hermana Milagros. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y versículo 8.
Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre, les hizo, de la cual yo les hablé. 8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén a los discípulos, porque faltaba que en ellos llegue ese precioso regalo, ese don divino que es el Espíritu Santo, sino que esperasen la promesa del Padre. Es una promesa que Dios había dado desde el tiempo antiguo. Había prometido que derramará el Espíritu sobre vuestros ancianos, sobre vuestros mancebos, sobre vuestros hijos. Y esta promesa tenían que ver a los discípulos, porque hasta ahí ellos no entendían los propósitos del Señor en la tierra. Entonces dice en el verso 8: mas ellos, recibiendo el poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos, comenzaron a predicar en diferentes lugares, en Judea, en Samaria y hasta la última tierra. Esa es la parte fundamental por lo que un creyente debe esperar. Eso es necesario recibir, porque sin el poder del Espíritu Santo no podemos congregar ni un alma. Por eso nuestro maestro Ezequiel decía: piedra con piedra hace chispa, hace candela. Pero si hay instrumento, hay herramienta en vuestros corazones, me refiero al don del Espíritu Santo, decía, entonces sí podría enviar predicadores por todos los países, y en pronto hubiera predicado a todo el mundo, porque un instrumento con el don del Espíritu Santo puede llegar a diferentes países, y sin necesidad de repente, a veces no podrá tener, de repente ni cantará, de repente no dan de un instrumento, pero con ese poder va a congregar a muchas personas. Basta que se ponga y levante la mano y ore sobre un enfermo y que se sane. Ese enfermo va a llamar al vecino, el vecino llamará a su familia, la familia llamará a sus compadres, y así se va extendiendo las novedades. Y comienzan a venir, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y comienzan a recibir la virtud del Espíritu Santo. Y así muchos comienzan a congregar. El Espíritu Santo, el poder que teníamos que recibir, que tenían que esperar los apóstoles, en aquellos tiempos, fue cumplido. Precisamente ellos estaban guardando una solemnidad de Pentecostés, que es en el mes de junio. Estaban ellos celebrando la solemnidad de Pentecostés. Y entonces apareció, dice, un viento fuerte, un estruendo en el cielo, que comenzó, dice, a henchir la casa donde ellos estaban sentados. Y comenzó a aparecerles algo muy especial, que son los dones espirituales. Pero antes de ir a esa parte, primero recordemos que la gracia de Dios o el Espíritu Santo ha estado y está desde un inicio en él. Cuando Jehová de los ejércitos hablaba con el profeta Moisés en el monte de Sinaí, dice la Biblia, dice la Escritura, que había una zarza que ardía y que quemaba, pero que no se evaporaba, porque cuando usted prende un árbol, métale candela, gasolina y candela, el árbol un momento y después ya está ceniza. Pero dice que esa zarza ardía ahí y no se consumía, dice el profeta Moisés. Él miraba la zarza como ardía. Entonces esa zarza representaba, dice, al Espíritu Santo, porque en esa zarza había gracia del Señor. El libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 16. Deuteronomio capítulo 33, versículo 16. Libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 16.
Invite a sus familiares. Hay hermano que dice, hermano Osvaldo, puedo invitar. Invite a todos. Esta página es gratuita. Con lo mejor de los frutos que llenan la tierra y con la voluntad del que habita en la zarza, vengan todo esto sobre José, que fue escogido entre sus hermanos. Amén. Bendito sea el Padre, el Todopoderoso, y por los regalos de la tierra y su plenitud, y la gracia o el Espíritu Santo del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la mollera del apartado de sus hermanos. Esa gracia que habitó en la zarza, ese Espíritu Santo, también estuvo en Moisés, como también estuvo en José. Y ahí la respuesta por qué José resistió la tentación. Porque José no era un hombre, un joven normal, sino que tenía el séptimo sentido, que es las arras del Espíritu Santo. Y esas arras del Espíritu Santo que estaba en él, lo hacía sabio, lo hacía inteligente, lo hacía una persona muy especial en Egipto. Es por eso que el faraón lo consideró y dijo, no, este joven hay que ponerlo aquí, pero un ranguito menor que yo. No puede ser más que yo, pero sí un poquito menor que mí. ¿Por qué? Porque José tenía diferentes virtudes. José sabía interpretar sueños. José sabía pronosticar, era muy sabio. Entonces, eso así nomás no hay. Muchos brujos, muchos adivinos y hechiceros en Egipto envidiaban aquella gran fortaleza que tenía José. Por eso, en aquellos tiempos, en el tiempo de Moisés, dice en Éxodo capítulo 33, versos 16. Libro de Éxodo capítulo 33, versículo 16. En ti se conocerá que he hallado la gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que Jehová Dios mismo camine con ese pueblo de la mano. Libro de Éxodo capítulo 33 versículos 16. Porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la Escritura dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, si no he andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos o congregaciones que están sobre la faz de la tierra? La diferencia en un pueblo es cuando el Señor está ahí en espíritu y en verdad. Cuando el Señor está administrando a los hijos, cuando a través de conocimientos nos está hablando. Eso es la gracia divina. Una vez yo llegando a una iglesia, antes cuando predicaba, pasaba por una iglesia pentecostés. Ya tenía mi cabello largo. Y una pastora pasando yo en la puerta me dice, pase joven, pase. Pensaría de repente el hermano Osvaldo era un rockero que tenía el cabellito largo. Y me hizo pasar y pasamos con los compañeros, nos sentamos. Y entre ellos el pastor que estaba en el púlpito, no, era un misionero costarricense. Y él estaba predicando, hablando y decía, pero daba palabras bíblicas, pero los textos no concordaban. Y decía, como dice el Señor en tal texto. Yo leí el texto y no concordaba. Digo, el hermano está predicando fuera del contexto. En eso dice es que el Espíritu Santo está en este momento aquí. El Espíritu Santo está en esta casa. Y para ese entonces el Señor había levantado a nuestras personas. Entonces el Espíritu Santo se siente, se conoce. Yo preguntaba al Señor, Señor, aquí está tu Espíritu Santo. Y no sentía nada en esa iglesia. Sentía puro izquierdo, sentía frialdad que recorría todo eso. Hasta que me levanto y digo, si en algo el Señor nos ha enseñado es que digamos la verdad.
El Espíritu Santo no está en ese lugar. Pero el Espíritu Santo puede derramarse en este lugar. Y algunos dijeron, ¿pero qué habla este joven? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se puede derramar en nosotros si nosotros ya tenemos el Espíritu Santo? Yo le pregunté al hermano misionero costarricense de la iglesia de Pentecostés, le dije, hermano, ¿cómo es el Espíritu Santo para usted? ¿Cómo es? ¿Cómo lo siente usted en su cuerpo? Es, por ejemplo, yo decir, ¿cómo sé que es una gripe o un resfriado? Porque comienzo a estornudar, porque hay unos síntomas, no se lo ve, pero hay unos síntomas que sí se lo siente. Entonces, ¿cómo es el Espíritu Santo en usted? ¿Qué es lo que usted siente? Usted afirma que en esta iglesia está el Espíritu Santo. ¿Está en usted? ¿Cómo es? Y aquella persona no sabía qué decir, me miraba, mire, es que el Espíritu, es que la Escritura. No, yo quiero que me explique cómo es el Espíritu Santo. No sabía qué detallarme. ¿Y sabe por qué? Porque no conocemos la gracia del Señor, porque no conocemos el Espíritu Santo, porque número uno, el Espíritu Santo es fuego consumidor. Por eso que la zarza no ardía de hielo. La zarza que estaba ahí en el monte de Sinaí no ardía de frío. La zarza que estaba en el monte de Sinaí ardía de fuego. Por eso dice llamas de fuego. Y cuando Dios toma un instrumento, yo sí lo voy a aclarar en la escritura, cuando Dios toma un instrumento y le da el Espíritu Santo, ese instrumento es transformado, o ese ministro, dice la escritura, en llamas de fuego. Ese ministro es transformado en llamas de fuego. Y esto dice la escritura en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 7. En el libro de Hebreos capítulo 1 verso 7. Entonces, como un ministro del Señor que asegura predicar la gracia de Dios, que asegura conocer la gracia divina, o el Espíritu Santo no conoce lo que es el Espíritu Santo. El libro de Hebreos capítulo 1 verso 7 dice, y ciertamente de los ángeles, dice, el que hace que sus ángeles, o los hace espíritu a sus ángeles, y a sus ministros en llama de fuego. Y a sus ministros en llama de fuego. El Espíritu Santo no es frío. El Espíritu Santo no es de repente hielo. Hay muchos hermanos que dicen, hermanito, póstrate. El Espíritu Santo me ha dicho que te ore. Y pone su mano y la mano es más fría. Más frío que el frío que está ahí recorriendo. Entonces no hay Espíritu Santo. Cuando sienta frío, huya, porque el espíritu de error es frío, el espíritu del adversario es frío. Pues hay personas que estando bien en la iglesia sienten un frío, comienzan, no sé, dice, pero siento un frío, me he entrado, estaba bien. ¿Por qué? Porque es un espíritu malo. Hay muchas personas que cuando van a los cementerios o cuando van a lugares donde hay algo paranormal, sienten una frialdad y tienen miedo y comienza el cuerpo a erizarse. Y otros caen desmayados, helados, sudando frío. Hay hermanos que preguntan qué es sarda. No, la palabra es zarza, que es la llama de fuego que apareció en el monte de Sinaí cuando Moisés recibía los 10 mandamientos. Entonces no conocemos. En aquellos tiempos, un siervo que me acompañaba levanta la mano y dice, esto es el Espíritu del Señor. Y viene una de la pastora de la iglesia pentecostal y pone su mano y siente el fuego. Dice, ¿qué es esto? Esto es lo que se refiere el Espíritu Santo, lo que el pastor o el misionero de ustedes ha hablado. Pero que esto tenía que ser derramado. Tenía que ser derramada esta virtud de lo alto. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes es menester que este Espíritu Santo repose? Hermano pastor, hermano misionero. No, sobre aquellos que creen en Jesús, sobre aquellos que escuchan. ¿Pero escuchan qué? Escritura todo lo testifica. Por eso dice en el libro de Hechos, capítulo 8, tome nota por favor, Hechos capítulo 8, versículo 14.
Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Libro de Hechos, capítulo 8, versos 14 y versos 15. Entonces dice la escritura: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, muy atentos aquí, hay que estar atentos a la palabra. Y los apóstoles, ¿cuántos eran los apóstoles? 12, que estaban en Jerusalén, habiendo oído o habiendo escuchado por ahí que en el pueblo de Samaria habían recibido con gozo, con cariño, habían recibido la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? El mandamiento antiguo, los 10 mandamientos. 1 Juan 2:7, para aclarar. ¿Y cuál es la palabra de Dios? 1 Juan capítulo 2, verso 7. Entonces en Samaria habían recibido los mandamientos de Dios. Habían recibido en su corazón la palabra de Dios. Entonces les enviaron, y aquí viene la parte fundamental, entonces les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Pero para qué enviaron a Pedro y a Juan si ya habían recibido los mandamientos? Ya habían recibido la palabra de Dios. ¿Sabe para qué lo enviaron a Pedro y a Juan? Para que orando sobre cada uno de ellos recibiesen el don del Espíritu Santo. Versículo 15. Los cuales venidos oraron por ellos, por todo Samaria, sobre todos aquellos que habían recibido con gozo los mandamientos del Señor. Ellos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba si ellos no recibían las palabras de Dios? ¿Qué pasaba si ellos no creían en el mandamiento de Dios? ¿Podrían haber recibido el Espíritu Santo? No. He ahí la respuesta a lo que sucedió en aquella iglesia. Y esto yo le dije a la pastora, y la pastora pudo entender, y tiene sentido. Y luego buscamos en el libro de Efesios capítulo 1, versos 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Fuimos leyendo un poco más en la escritura, y aquella pastora leyó y decía: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad. Anteriormente decía la palabra de Dios, ahora acá dicen oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el momento que una persona cree en las palabras de Dios, en los 10 mandamientos, en el Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret o Jesucristo, desde aquel momento que la persona se arrepiente y desea practicarlos, esa persona es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Me recuerdo una vez, esto sucedió en Guayaquil, en la parte de Ecuador, en el país de Ecuador, en un sitio de Guayaquil, en unos recintos. Estábamos organizando una prédica y había instrumentos de sanidad, los cuales con la sanidad venían sanando durante una semana a muchos enfermos y se habían curado. Y nos agarró ya el día sábado, llegó el día sábado en ese pueblito. Entonces lo que hicimos nosotros es, tenemos que reposar. Entonces con los hermanos que estábamos, habíamos como 7 hermanos ahí predicando. Hablamos con los vecinos y las vecinas que por primera vez había llegado a ellos la palabra, a ese recinto, a ese pueblo, como decir, a ese distrito. Y algunos pusieron plástico, hicieron como manera de un toldo, pero así algo casero, con cañas de Guayaquil o guadúa, como dicen allá, o bambú. Armaron rápido, pusieron plásticos, unas carpas, y nosotros pusimos los mandamientos, armamos como un púlpito.
Y en pleno reposo iniciamos el viernes a las 6 de la tarde, alabanza, predicación. Y en el día sábado, en la mañana, golpe de día de la mañana, predicando el mandamiento. Y alguien dijo ahí: ¿creen ustedes que este mandamiento es de Dios? Y gritaron el pueblo: amén, aleluya. Desde aquellos que no conocían la congregación, gritaron amén. Y en aquel tiempo el hermano dijo: hermano, hay que invitar a un himno o un par de himnos para alegrar en esta mañana. Y salió una hermana y cantó un par de himnos. Y cuando cantó esos himnos, los instrumentos musicales comenzaron a sonar, porque habían llegado un grupo invitado. Y comenzó la potestad del Espíritu Santo. Yo que estaba sentado antes, comencé a sentir un calor dentro de la tolda. Y comenzó el Espíritu a manifestarse. Cuando va a haber levantamiento espiritual, recuérdese siempre la palma de su mano derecha. En la palma de la mano derecha, recuérdense, ahí va a sentir como si caminarían hormiguitas, cantidades en su manito. Entonces comencé a sentir ese conocimiento. Y al momento el Señor comenzó a levantar. Yo no sabía, digo: Señor, ¿qué será? Y ahí aprendí ese conocimiento. En el momento vi a una hermana que no tenía ni túnica ni nada, sino estaba con pantalón, blusa, vecina de por ahí nomás, que se levantó con poder y comenzó a danzar delante del Señor. Y al rato comenzó a levantarse otra persona y comenzaba a hablar en idiomas. Y se levantaron como 7 o 8 personas de ese pueblo. Y todos lo miraban asombrados. ¿Qué pasa con ellos? ¿O es que se están haciendo? ¿O qué? Pero es que el Espíritu había tomado sus corazones de todos ellos. Y luego de que entonaron himnos y nosotros agradecimos al Señor, el hermano que oraba, lloraba al Señor, agradeciendo porque la presencia de su Espíritu Santo había tomado aquel pueblo. Entonces en ellos se suscitó lo mismo que pasó en el tiempo del apóstol Pedro y todos los apóstoles. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 1, versos 2 hasta el versículo 5, dice el Señor. Hasta el verso 6, para que entendamos. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, y como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Escuche la palabra: lenguas repartidas como de fuego. No dice como de frío. Recuerde que la palabra fuego siempre va a estar de parte del Señor, que se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y como el Espíritu les daba que hablasen, unos hablaban en chino, otros en japonés, otros hablaban en hebreo o en arameo. Yo me recuerdo que en aquel tiempo el Señor levantó a un hermano nuevo porque ni siquiera estaba en nuestros caminos. Él había recibido la sanidad de parte de Dios, se había curado, y en la iglesia el Señor lo levanta, danzaba en el Señor y comenzó a hablar, comenzó a hablar una lengua rara, y también decía Hachi, exhortaba. Entonces yo me arrodillé y dije: Señor, gracias por tus maravillas. Eso es el Espíritu Santo. Aquellas personas sudaban porque el fuego consume. Aquellos hombres, a pesar que la música había terminado, cayeron postrados de rodillas y seguía su cuerpo estremeciéndose. Y muchos de ellos lloraban: Señor, ¿qué me pasó? Hermanos, ¿a qué pasó con mi familiar? ¿Qué pasó con mi tío? ¿Por qué mi papá se levantó y habló así? ¿Qué pasó? Nosotros lo único que pudimos responder es que es la manifestación del Espíritu Santo. Porque nosotros no hemos llamado a nadie que salga y dance. Y mucho menos ellos eran nuevos, ni siquiera eran antiguos. Entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho esto estruendo, juntóse multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y en el versículo 7, Hechos capítulo 2, verso 7, dice que todos estaban atónicos. Todos estaban atónicos, es decir, perturbados, confundidos, unos estaban maravillados, diciendo, he aquí, estos no son de Galilea los que hablan esta lengua. Estos no son, como decir, en ese día decían, pero estos son de acá del pueblo, de acá del recinto. ¿Y cómo es que están hablando en otros idiomas hebreos? ¿Cómo es que están profetizando? Aquel día el Señor nos mostró que Él ha venido a dar su espíritu a todos aquellos que creen en los mandamientos. Es por eso que usted en casita, si escucha los mandamientos de sábado en sábado o en los días santificados, no dude a ellos. Creamos en el corazón, recibamos al Señor y grandes cosas el Señor hará con nosotros. Grandes cosas. Aquellos tiempos estaban sorprendidos, asombrados, desconcertados, porque es algo inusual, algo que no se ve, y tenía que cumplirse. Por eso dice mucha gente en aquellos días, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, mucha gente no va a decir, mire, bendito sea el Señor, alabado, sino como decir, no, estos están borrachos, estos están locos. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 15. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 15. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. ¿Se da cuenta? En aquellos tiempos la gente también se desconcertó y dijo, no, estos están borrachos, la única forma para que anden así, salten, brinquen o que hagan estas cosas, porque están borrachos. Pero el apóstol Pedro le dijo, no, no están borrachos, todavía son las 9 de la mañana, así que no están borrachos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermano pastor, con ellos? Versículo 16 hasta el versículo 18. Libro de Hechos, capítulo 2, versos 16 hasta el verso 18. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 16 al 18. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Mas esto es lo que le fue dicho por el profeta Joel, dijo el apóstol Pedro. Y será que en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y ellos profetizarán, dice el Señor. Es por eso que muchos familiares, cuando pasa esto, dicen, hermanito, ¿qué está sucediendo con mi mujer? ¿Por qué mi mujer salta así? ¿Por qué mi mujer hace esto? ¿Por qué danza? La danza es un don del Espíritu Santo. No cualquiera puede danzar. No es la voluntad del hombre. Hoy en día de repente se ha vuelto esto que humanamente queremos danzar. Pero en sí la danza es un don de Dios. Es como los idiomas. Los idiomas también es un don de parte de Dios. Hay personas que reprenden en idiomas.
Uno nomás escucha, Jai, sí, Mai, y no entiende nada. Pero ¿qué está haciendo? El don del Espíritu Santo que está en el hermano, la hermana, está reprendiendo al espíritu maligno. Lo está reprendiendo en idiomas. El mismo Señor Jesús le dijo, Talita Kumi, Talita Kumi. Y dicen, pero ¿qué es Talita Kumi? Y que traducido al idioma y nosotros le estaba diciendo, levántate niña, tú que duermes, a la hija de Jairo, que estaba muerta. ¿Se da cuenta? Entonces, pero esto viene de parte de Dios, no viene de parte de nosotros. Nosotros no podemos estar llamando a que esto de repente ocurra. Por ejemplo, estoy en una reunión, en una vigilia. No es que de repente veo que un hermano lo levante el Señor con el Espíritu, o otra hermana con el Espíritu. Yo también me voy atrás de ellos, de repente por ahí gano algo. Nuestro maestro Ezequiel dice que tener mucho cuidado, porque el espíritu de error está a un costado para tomarnos. Por eso el maestro Ezequiel dice, cuando uno siente la fortaleza, el Espíritu Santo, uno debe arrodillarse y orar 3 veces el Padre Nuestro. Y decirle, Señor, no entiendo tu negocio. Hazme entender tu negocio. Entonces el Señor lo levantará a esa persona. Sea para profetizar, sea para que dance, sea para que haga sanidad, sea para que reprenda. El Señor sabrá por qué lo ha levantado. Amén. ¿Cuánto le damos ese amén al Señor Todopoderoso? Entonces, continuando. Muchas personas interrogaron a Pedro, en aquel tiempo. Y le dijeron, pero ¿qué son todas estas maravillas? ¿Qué son todos estos prodigios que están pasando, estas señales? Entonces Pedro, sin negarse, dice en Hechos capítulo 2, versos 22. En Hechos capítulo 2, versos 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, o Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros lo sabéis. Entonces Pedro siempre recalcaba el nombre del Hijo de Dios alto. Nunca se atribuía a las cosas que pasaban. Lo que hizo esto aquí en este lugar, decía Pedro, fue el Señor Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno. Hay muchas personas que dicen, Manuel, pero ¿por qué usted dice Jesús de Nazaret? ¿No puede dejar de decir Nazaret? Porque Jesús no se llamaba Nazaret, Jesús no es Jesús. Pero es que así le fue manifestado para que se invocase. Por eso que Pedro no era una persona que hablaba humanamente. Pedro hablaba por el Espíritu Santo. Y por eso que cuando en el templo de la Hermosa, cuando estuvo en el templo de la Hermosa haciendo la oración, a la puerta del templo de la Hermosa, Pedro encontró a una persona cojo desde su nacimiento. Y Pedro no tenía dinero. Todos entraban y le dejaban una bolsa de dinero. Todos entraban y le dejaban una bolsita de dinero al cojo. Y Pedro llegó y no tenía. Entonces el cojito le dijo, por favor, danos una limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni tampoco tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó el cojo, y Pablo también se quedó asombrado, porque Pablo era enemigo, se llamaba Saulo en ese tiempo. Y luego dijeron, no, esto es un truco, el cojo se ha hecho cojo, no el que era cojo. Pero trajeron a las familias, amigos y vecinos para que testifiquen, y aquel cojo sí era desde el nacimiento. El libro de Hechos capítulo 3, versículo 1 hasta el versos 9. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1 al versículo 9. Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban.
Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Escuche bien ahí lo que dice. En la Biblia católica dice que el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué Pablo nombró la palabra Nazaret? ¿Por qué? Bueno, escuchemos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Esto es lo que obra la gracia del Espíritu Santo en una persona. Pero cuán importante es invocar el nombre del Señor. Pedro, cuando le sanó a ese enfermo, no le dijo: levántate en mi nombre, o yo quiero que seas sano. No, pero le dijo que el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y eso fue el error en el tiempo de Moisés. Moisés, cuando le dijo a la peña: peña de agua, no dijo que el nombre del Altísimo, o Jehová, o Dios de los hebreos, o Yahweh, da agua, peña. No, se olvidó de glorificarlo, y por eso es que perdió la promesa en ese tiempo. Y nosotros, ¿cuánto nos estamos olvidando de invocar el nombre del Señor? Vemos a un enfermo, siempre que el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo espíritu inmundo en ese cuerpo. Entonces la gloria es al Señor y no a nosotros. Si no, me estaría gloriando yo mismo, y así voy a perder todo. No fue la primera vez que Pedro invocó el nombre de Jesús de Nazaret, porque Pedro, por aquel cojo, por haberlo sanado, en vez de haber agradecido las gentes, porque muchos sí se maravillaron, pero para otros como que les pareció un engaño. Y siempre el adversario ha andado oponiéndose a lo santo. En todo tiempo el adversario estuvo metido para querer contradecir a lo poderoso que viene de Dios. Entonces lo llevaron ante el pueblo y ante el Sanedrín a Pedro. A ver, ven, usted acá tiene que dar testimonio. ¿Qué es lo que ocurrió con ese cojo? ¿Por qué es que ya no es cojo ahora? Entonces Pedro nuevamente fue y dio testimonio. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8. Libro de los Hechos. Versos, a ver, vamos a ver. Hechos capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 10. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Se le preguntó a Pedro y a Juan, número 1, ¿qué autoridad tienen ustedes? Número 2, ¿con qué nombre? ¿Con qué nombre? Atentos ahí, adelante. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nuevamente repite, dice que el nombre de Jesús o de Jesucristo de Nazaret. Él mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Versículo 12 también manda milagros. Porque no hay otro nombre debajo del cielo o aún debajo de la tierra. No hay otro nombre en el cual puedan recibir salud
Versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Amén. Bendito Señor. Y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos o que podamos ser sanos. Por eso que en aquel tiempo el Espíritu Santo nos hacía hablar esto. No es que Pedro quería mantener, no es que Pedro quería de repente conservar el nombre de Jesús y del lugar de Nazaret, sino que así les fue dado a que hablasen. Y Pedro, cuando habló esto, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que Pedro no estaba hablando cualquier palabra, está hablando palabras proféticas para que nosotros entendamos lo que viene de Dios y lo que es santo. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos hemos entendido hasta ahí la primera parte? ¿Cuántos hemos entendido? A ver, ¿cuánto le decimos? Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Y hoy lo profetizamos y lo decimos conforme a la Escritura, conforme Dios lo ha dicho en Hechos capítulo 4, versos 10. En el nombre de Jesucristo de Nazaret declaramos la salud para cuantos enfermos que están aquí.